que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario. Diálogos Judiciales es un esfuerzo del Poder Judicial del Estado y Radio y Televisión de Nuevo León para promover y difundir la cultura de la legalidad. Queda con ustedes el licenciado Mauro Zacarías Casimiro, moderador de Diálogos Judiciales. Comenzamos. Gracias por estar con nosotros en esta nueva sesión de Diálogos Judiciales, este programa que se hace en conjunto por el Poder Judicial del Estado de Nuevo León y Radio y Televisión de Nuevo León, Canal 28, para aumentar nuestra cultura de la legalidad, para conocer a fondo qué es lo que hacemos en las instituciones de justicia, en los juzgados, en los tribunales, los funcionarios que todos los días están continuamente aplicando la ley, constantemente buscando nuevas formas de que esta ley sea más efectiva en nuestra vida diaria. Precisamente el día de hoy vamos a hablar con el consejero de la Judicatura, don Francisco Javier Gutiérrez Villarreal, quien ya ha pasado 5 años desde que asumió este cargo y por disposición constitucional debe retirarse del cargo, obviamente nada más, pero dejándonos una gran estela de proyectos, de realidades, de experiencias. Realmente ha sido muy provechosa su estancia en el Poder Judicial del Estado y le hemos invitado. Muchas gracias, licenciado, por aceptar acompañarnos en esta sesión de Diálogos Judiciales. Licenciado, muy amable y muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Yo creo que cuando hablamos de un consejero de la Judicatura, estamos hablando de una persona que viene a apoyar a los jueces, a estar en armonía con la sociedad a la cual sirve. El consejero de la Judicatura viene a ser esta persona que, como miembro de la sociedad, viene a decirles a los jueces qué es lo que la sociedad requiere y aparte de ayudar con proyectos administrativos, con vigilancia estricta y demás. Pero, ¿cómo se elige un consejero de la Judicatura? No quiero hablar sobre el punto de vista de la legalidad, probablemente cómo se elige, sino quién es un consejero de la Judicatura, y nos gustaría mucho que usted nos dijera quién es Francisco Javier Gutiérrez Villarreal. Pues muy amable, licenciado Mauro. Yo soy un abogado que egresé de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad de Nuevo León anteriormente, en el año de 1959. He amado mi carrera, he aprendido mucho y generalmente los que estudiamos Derecho lo hacemos por un deseo de buscar el mejoramiento de la sociedad. Nosotros escogíamos la carrera, propiamente dicho, cuando entrábamos en bachilleres, o sea, en la preparatoria. Ahí escogías ciencias sociales, derecho, medicina, ingeniería, etcétera. Y nosotros, al menos yo en lo particular, desde 1952 entré a la preparatoria del Colegio Civil en Derecho, ¿verdad? Y ahí nos dimos cuenta, primero, de la calidad de los maestros que teníamos, de gran calidad, y segundo, las materias que impartían, que nos dieron formación, una formación social, humanista y con el objeto fundamental de preparar a los jóvenes en el conocimiento del derecho, porque el derecho tiene como objeto fundamental servir y mejorar a la sociedad, dar orden, darle cohesión y darle estructura para el mejor funcionamiento de la sociedad. Una sociedad sin derecho es una sociedad anárquica que no progresa. Por eso, los que queremos y amamos el derecho, tenemos mucha ilusión y mucha esperanza que este invento de la sociedad organizada, que es el Estado y que es el derecho, tiene que servir para mejorar a la sociedad. Entramos a la Facultad de Derecho y tuvimos distinguidos y brillantes maestros como Genaro Salinas Quiroga, Agustín Basabe, el maestro Puente, Arturo Quintero, Américo Delgado de la Peña, Genaro Salinas Quiroga, Arturo Salinas Martínez y un sinnúmero de distinguidos maestros que nos dieron cohesión intelectual y nos enseñaron para qué sirve el derecho y cómo debe implementarse el derecho. Entonces terminamos en el año 1959, mi generación invitó de padrino al expresidente de la República, Lázaro Cárdenas, vino aquí y él en una parte de su discurso decía
que la ley no debe ser una armadura fría, sino debe ser una norma que modere a la sociedad y que busque el progreso, la igualdad, la dignidad y el mejoramiento social. Entonces, nuestra generación, de donde yo egresé, nos sentimos muy honrados de haber estudiado Derecho, de haberlo hecho en la Universidad de Nuevo León y de haber tenido un padrino de la categoría histórica como el general Lázaro Cárdenas. Sí, el Tata Lázaro, ¿no? El famoso Tata Lázaro. Y la verdad es que le tocó pues, terminar a principios de los 60, una época pues, de gran descubrimiento social, esos años 60, después los 70, y luego la revolución que trajo consigo la tecnología en los 80, a partir de los 80, 90 y hasta nuestros días. Entonces usted como abogado, propiamente dicho, ha visto crecer en Nuevo León, en México, pues una sociedad distinta, muy distinta a la tradicional que teníamos en esa época, ¿no? Sí, quisiera decir algo que considero de interés. En 1958 vino el presidente de la República, don Adolfo Ruiz Cortines, y un grupo de estudiantes nos le atravesamos y le pedimos que se hiciera la ciudad universitaria, terrenos que había donado el presidente de la República, Miguel Alemán, a la Universidad de Nuevo León, pero no se habían empezado a hacer los edificios. Entonces, Francisco Correa, José Luis Alatorre, yo, Campos Reina y algunos otros compañeros, nos le atravesamos al presidente y me acuerdo que me tocó decirle: señor presidente, que la ciudad universitaria sea una pronta realidad, facultad de leyes. Y nos llamó el presidente de la República y nosotros, jóvenes de 18, 19 años, le dijimos: señor presidente, ojalá y que nos pueda usted ayudar para que pronto se haga la facultad de Derecho, porque donde estamos no cabemos. Estábamos en la vieja casona, cabrían 500 gentes y ya éramos 600, teníamos que turnarnos los salones. Entonces el señor presidente de la República voltea con el señor gobernador, que es el licenciado Raúl Rangel Frías, y le dice: señor gobernador, ¿podría permitirme que a nombre de los estudiantes le solicite que se haga la facultad de Derecho? El señor gobernador volteó y le dijo: con mucho gusto, señor presidente. Y la facultad de Derecho fue la primera que se hizo en Ciudad Universitaria. Y cuando nosotros llegamos, fuimos la primer generación egresada de la facultad de Derecho. Ahí fuimos a estudiar quinto año y somos los primeros egresados de la Ciudad Universitaria. Sí. Después se hizo la Torre de la Rectoría y otras facultades y creció la Ciudad Universitaria con el apoyo del gobierno del Estado y del gobierno de la República. Hay muchas historias sobre eso de los estudiantes, porque era una área despoblada en aquel tiempo, ¿no? Sí. Pues dice que muchos estudiantes iban de saco, iban de corbata, zapatos boleados, y llegaban en un gran lodazal porque eran terrenos todavía en construcción. Inclusive hubo maestros como el maestro El Güero Salinas, que le decíamos distinguido y buen maestro, que pues no sé qué problema tuvo y su coche no funcionó y tuvo que caminar entre el lodazal para ir a dar su clase, porque el maestro Salinas no fallaba a dar clase, ¿verdad? Sí. Entonces tuvimos muy buenos maestros, muy responsables con la obligación cultural de enseñar en la universidad. Sí, aparte, bueno, ahora usted ya egresa como abogado. ¿Y cuáles son sus primeros trabajos como abogado? Pues yo tuve, cuando los juzgados menores pertenecían administrativamente a la Presidencia Municipal de Monterrey, los de aquí, los de los pueblos también, porque eran electos los jueces por planilla, sí, en la Presidencia Municipal de Monterrey. Junto con el presidente municipal, regidores y síndicos, se elegían los jueces menores, eran de elección popular. ¿Qué le parece, licenciado, si para darle un buen tiempo para aplicar este punto,
Nos hacemos un corte, nuestro primer corte aquí en Diálogos Judiciales. Bueno, recordando a todos ustedes que el Poder Judicial del Estado de Nuevo León tiene una página electrónica que tratamos de darle todos los programas de Diálogos Judiciales porque es muy importante que usted sepa cuáles son los tribunales que conforman a esa institución, dónde se encuentran, quiénes son los jueces, qué tipo de asuntos se conocen ahí, porque es importante esta información como ciudadanos debemos de tenerla. Recuérdenlo, www.pjenl.gov.mx o en cualquier buscador ponga usted el Poder Judicial de Nuevo León y encontrará esta página que es para usted. Volvemos un instante con usted. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos Judiciales. Estamos hablando con el licenciado Francisco Javier Gutiérrez Villarreal sobre su trayectoria y también sobre su experiencia como consejero de la Judicatura, ahora que ya concluye su periodo constitucional. Nos está hablando precisamente de cuando termina la Facultad de Derecho en el año 59, en el 1959, que en ese tiempo inicia ya su carrera como profesional del abogado. Y en aquel tiempo los jueces eran elegidos en la planilla de los presidentes municipales. Sí, los juzgados menores eran electos junto con el alcalde, regidores y síndicos. Y había una planilla y en esa planilla se votaba por los alcaldes segundo judicial, alcalde tercero judicial. Y yo recuerdo que en el año de 1957, siendo estudiante de tercer año de facultad, el presidente municipal, el doctor José Luis Lozano, me nombró actuario del juzgado segundo menor letrado y ahí entré en forma directa a conocer incipientemente cómo funcionaba el Poder Judicial. Era independiente los ¿Era juzgados. ¿El municipio de Monterrey? Sí, municipio de Monterrey. Eran independientes los juzgados menores de la administración del Tribunal Superior de Justicia y de los juzgados de letras. Esa fue ya un cambio posterior. Y los jueces y los magistrados posteriormente eran electos también por planilla. La última elección que hubo fue en la época del licenciado don Eduardo Olivas Villarreal, donde se ponía en la planilla el retrato del candidato a gobernador y los magistrados y los jueces de Monterrey y de los distritos judiciales. Esa fue la última vez y hubo una reforma constitucional del licenciado Eduardo Olivas donde ya se dejó votar por los magistrados y jueces. Era una tradición de 1824, de 1825 y empezó constitucionalmente cuando fue electo don José Alejandro de Treviño y Gutiérrez como presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Fue en el inicio de la vida independiente, ¿no? En el inicio de la vida independiente de Nuevo León, se votaba cada 2 años para gobernador y cada 2 años para magistrado del Poder Judicial, que los puestos más importantes políticamente y jurídicamente era gobernador y presidente del Tribunal Superior de Justicia. Sí. Bueno, empieza usted como actuario, ahí empieza a conocer la función judicial, a relacionarse con el medio de la abogacía de Nuevo León. Me imagino que era un Nuevo León muy distinto, Monterrey muy distinto. Sí, pues Monterrey en aquel tiempo, ¿qué tendría? Tendría 500,000, 600,000 habitantes y todos nos conocíamos a todos los actuarios, los estudiantes de Derecho, todos nos conocíamos aunque fuera de vista. Y ahorita ya no, pues ya hay, nomás en la Universidad de Nuevo León creo que hay 7,000 estudiantes en la Facultad de Derecho. Aparte del Tecnológico, la UDEM, la Libre, Tecmilenio, UR y tantas universidades metropolitanas y algunas otras. Ahora ya no se conocen porque vienen gentes de otras partes de la República y hay muchas especialidades en Derecho. Sí, y bueno, después de eso, ¿sigue como en la función judicial? No, como te eligen por un tiempo, terminas y yo me fui a aprender a ejercer la profesión. Y empecé a litigar materia civil, penal y laboral. Lo hice durante 50 años y en ese tiempo pues tuve oportunidad de tener algunas responsabilidades administrativas. Fui delegado federal de la Secretaría de Industria y Comercio,
diputado federal, magistrado electoral, funcionario del gobierno del estado en la Dirección General de Regulación de Tenencia de la Tierra, en oficialía mayor, director general jurídico, y digo, estoy hablando concretamente. Claro, claro. Ha habido otras cosas de menor importancia, pero para mencionarlas, pero sí de gran interés para mí. Y una de las cosas que considero fundamentales en mi vida, pues es, aparte de haber estado de estar en el Poder Judicial, cuando fui diputado federal estuve en una interparlamentaria con Estados Unidos y me tocó representar a Nuevo León y a México en estudios de tratados comerciales sobre la conveniencia o inconveniencia de los tratados. Y me recuerdo que en una interparlamentaria que tuvimos en Atlanta, Georgia, y en Denver, les dije yo a los senadores y diputados norteamericanos: si ustedes no quieren inmigración de América Latina y en especial de México, lo que deben de hacer es ser justos en comprar los productos agrícolas mexicanos al precio justo y no obligar a los modestos agricultores y comerciantes mexicanos a precios muy bajos, porque entonces no se crean empleos y la gente, al no buscar empleos, se va a venir para acá, para Estados Unidos. Claro, que es entonces lo dije y está en la memoria de la 16ª interparlamentaria de México, Estados Unidos, y hubo senadores, Montoya de Nuevo México y otro señor, no recuerdo ahorita el nombre también, del sur de Estados Unidos, que anotaron y dijeron que iban a buscar que los norteamericanos fueran más justos en el comercio internacional, que ese es un tema que todavía tenemos, que se debe intentar y buscar, porque si nos compran barato y nos venden caro, pues no hay crecimiento económico en México. Claro. Entonces usted ya ha transitado, además de su amplia carrera profesional como abogado postulante, en los tres poderes, ya en el poder ejecutivo, como funcionario de tal, como diputado federal y ahora como consejero de la Judicatura, y ya ha tenido esa experiencia amplísima en este ramo, ¿no? Y te puedo decir que, licenciado, que en todos he tenido unas hermosas experiencias y he conocido a gente extraordinariamente buena, capaz, que quiere a México, que es decente y que vale la pena conocer y conservar. Puedo afirmar que en estos últimos años he visto un poder judicial muy preparado, muy capaz, con mucha honestidad, independientemente que pueda haber alguien que no cumpla con ese requisito, pero la mayoría es gente noble, es gente buena, es gente que quiere a México y que quiere servir al Poder Judicial y servir a México. Y tenemos una gran calidad de magistrados y de jueces, de una alta calidad intelectual y moral. Y lo que pasa es que muchas veces algunos medios le dan mayor difusión a lo negativo, que pues está bien que se lo den, pues en la libertad se puede mencionar, pero se olvida de mencionar lo positivo. Pero fíjese que es muy enriquecedor, me imagino, vivirlo como abogado, el sistema judicial, luego vivirlo al interior de la otra cara de la moneda, pero realmente tienes una visión holística, una visión integral del sistema, y te ayuda a formarte a una experiencia que realmente muy pocas gentes tienen. Sí, yo quiero expresarte, abogado, que le agradezco mucho al gobernador del estado, al licenciado Natividad González Parás, que me haya invitado a ser consejero de la Judicatura. Y como yo tengo mucha confianza con él, cuando me dijo que me invitaba, pues me sorprendió y me entusiasmó. Y le dije, ¿y qué obligación voy a tener? Y me dijo, simplemente cumplir con la ley. Le dije, cuenta conmigo, gobernador. Y lo mismo me ha pasado con el licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, que ha sido muy respetuoso también como el licenciado Natividad con nosotros, con las decisiones del Poder Judicial, y esa es la experiencia que yo tengo. Un Poder Judicial autónomo, independiente, respetable,
y donde he aprendido mucho, Sí. y donde he visto gente muy buena. Yo recuerdo que cuando nos iniciamos en el Poder Judicial, había, Mauro, pues ¿qué? 4 juzgados civiles, 4 penales, luego 5, y 3 magistrados. Y estaban las que le llamamos fracciones judiciales, otros le dicen partidas judiciales o distritos judiciales últimamente, y era Linares, Doctor Arroyo, Cadereyta, Villaldama, que ha sido eterna desde Boca de León, desde la época colonial, y pues ahora Montemorelos, en fin, pero en aquel tiempo eran China, había 6, 7 fracciones judiciales. Sí. Ahorita, pues tenemos 15. 107, 108 juzgados. Sí, sí, número juzgados, sí. 15 Distritos judiciales. Distritos judiciales. Magistrados, 16. Los jueces, los ya mencionados. Secretarios, casi 500 entre secretarios de juzgados y de salas. Sí, pues bueno, el Poder Judicial se compone de 2.200 empleados. Entonces, pero todos ellos, Mauro, todos ellos, desde el nivel de escribiente, han tenido que entrar a cursos de capacitación y han tenido que tener una calificación mayor de 80. Por eso tenemos una mayor calidad en el Poder Judicial, porque aquí no entran las recomendaciones, salvo que sea una recomendación de capacidad y de inteligencia y dedicación. Esa es la mejor recomendación. Vamos a hablar precisamente de ese tema tan importante en los consejeros, que es esta vigilancia, esa selección de personal, esa toma de decisiones en lo administrativo que realmente fortalecen a las instituciones. Después de este corte volvemos aquí a Diálogos Judiciales, recordándole que estamos ya en el Facebook, búscanos al Poder Judicial de Nuevo León, o en Twitter con el usuario @Poder Judicial NL. Volvemos un instante con ustedes. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando con el licenciado Francisco Javier Gutiérrez Villarreal, consejero de la Judicatura, quien nos está platicando sobre sus experiencias profesionales, no solamente en la abogacía, sino también ahora como consejero de la Judicatura, periodo que se vence precisamente en este año 2015, y que, licenciado, la verdad es que el enriquecimiento que tiene usted como profesional de Derecho, pues, es muy vasto. Ahora como consejero propiamente como tal, pues díganos, ¿qué es lo más difícil para un consejero de la Judicatura dentro de todas las grandes funciones que tiene? Pues el Consejo de la Judicatura, su función primordial es la administración del Poder Judicial. Tenemos obviamente mucho trabajo administrativo, revisar desde licitaciones hasta nombramientos, y tenemos varias direcciones que son fundamentalmente importantes para el desarrollo, modernización y capacitación de los funcionarios del Poder Judicial. Podría decir que en el Poder Judicial que yo conocí cuando iniciaba ahorita, es un cambio extraordinario, es un cambio muy fundamental. Cuando yo entré aquí como consejero de la Judicatura, 2009, estaba terminando el maestro Gustavo Adolfo Guerrero, que había hecho una administración excelente, y se habían iniciado la construcción de los Palacios de Justicia de Guadalupe y de Cadereyta, que son de los mejores palacios de justicia del país, con una modernidad técnica, con una posibilidad para que las personas acudan, los justiciables, ante el juez, y para que el juez tenga un sistema de tranquilidad para estudiar y resolver los temas. Tanto el Palacio de Guadalupe como el de Cadereyta se iniciaron en la época de Gustavo Adolfo Guerrero, y tocó inaugurar al nuevo presidente, que en ese tiempo fue el licenciado Mancillas. Jorge Luis Mancilla Ramírez, que también hizo un trabajo muy destacado. Recuerdo que el Consejo de la Judicatura, el licenciado Raúl Gracia y su servidor, veíamos
cada semana, los martes, estudiábamos gastos, licitaciones, nombramientos, autorizar de cursos de capacitación, métodos alternos, Contraloría, la famosa casa de chocolate, la casa donde iban en el obispado, van las personas para tener las reuniones con sus hijos cuando hay problemas familiares y que un cónyuge no permite que el otro vea a su hijo. Entonces, de disposición el juez indica y ahí es una casa de convivencia. Entonces, se han desarrollado enormemente muchas funciones del Poder Judicial. Posteriormente, una de las cosas últimas que hicimos fue, la contratación del edificio donde están los juzgados, la Torre Meridiano, los juzgados mercantiles, menores y civiles. También iniciamos el juzgado de Montemorelos, el edificio del juzgado de Montemorelos. El nuevo Palacio de Justicia, un Palacio de Justicia que, como usted lo comenta, pues es moderno y en una zona pues muy importante. Sí, el Palacio de Justicia de Montemorelos tiene 2 hectáreas de espacio físico y un edificio que creo que puede ser el más moderno del mundo. Los nuevoleoneses a veces hacemos cosas y no las publicitamos por modestia. Prueba de ello que los juicios orales de la época moderna, claro, ya teníamos juicios orales en la época de la colonia y en la época del México independiente, que duraron hasta 1927, la época de Calles, y se modificó. Pero los juicios orales modernos nacieron cuando los magistrados actuales, en 1997, algunos otros en esa época, en el 97, estudiaron la oralidad. Gustavo Adolfo Guerrero estuvo un mes en Chile, me parece, estudiando esos temas, y es hasta 2004, ¿verdad?, cuando se establecen los juicios orales. ¿Y cuál es el resultado? Que se cambia el sistema de juzgar en México, y esa revolución se hizo en Nuevo León. Así es. Y se empezaron juicios orales civiles, penales, familiares, de adolescentes infractores. De adolescentes infractores, y ahora tenemos juicios orales en materia mercantil. Sí, así es. Entonces, Nuevo León ha hecho cosas fundamentalmente importantes que no las mencionamos por modestia, pero han transformado la República. Ya después el constituyente permanente modificó la Constitución y en 2008 se toman los juicios orales con base en lo proyectado en Nuevo León y se cambia el sistema de justicia penal en México. Entonces, tenemos que también comentar lo bien y las cosas que se hacen en Nuevo León, ¿verdad? Claro, que sí, son fundamentales. Ha sido punta de lanza también en el ámbito tecnológico, y ustedes también han intervenido mucho como consejeros precisamente porque esos proyectos nacen en el Consejo de la Judicatura. Y en materia tecnológica, licenciado, aquí tengo una información, por ejemplo, tenemos 15,000 visitas diarias para revisar expedientes. A través de la página. A través de la página de internet. Es decir, evitamos que cientos de personas o miles de personas vengan a los juzgados, a saturar a los juzgados y a saturar la ciudad aquí, y se ve por internet. Tenemos una unidad de medios de comunicación que establecen la forma de las notificaciones. Los actuarios ya concentrados. Sí. Y tenemos archivo judicial extraordinario, hay un archivo judicial tipo bodega que tenemos en San Nicolás, el que está aquí abajo en el edificio del tribunal. Los edificios en la Torre Meridiano, ahí tenemos juzgados mercantiles tradicionales 9, orales 2, civiles 6, civiles 2, menores 2, y en Valdirren los juzgados familiares, familiar tradicional y ejecución de sentencias. Y en tecnología, licenciado, tenemos avances de primera. En tecnología hemos llegado a tener ya las comunicaciones
y llevar a cabo diligencias de Monterrey, los magistrados de aquí, con Doctor Arroyo y con otros lugares para celebrar cierto tipo de audiencias. Tenemos exhortos electrónicos con Tamaulipas, es decir, ya no estar esperando que se vaya el exhorto de una autoridad a otra, un exceso de papelería, no. Se manda al Poder Judicial de Tamaulipas y se continúa con el procedimiento. Esperamos celebrar con todos los estados del país, oficios electrónicos, con agua y drenaje, con el IMSS, con el Instituto de Control Vehicular, videoconferencia con todos los juzgados de Nuevo León, y tenemos investigación histórica. Sí. Esa me tocó a mí, licenciado. Pero me gustaría mucho eso tocarla en el próximo corte porque es muy amplia y es muy importante. Solo quiero referir un poquito, es que todo esto que nos está comentando puede ser que sean avances del Poder Judicial como tal, impulsados por el Consejo de la Judicatura, pero repercuten en el ciudadano, en que el ciudadano tiene una mejor justicia. Sí, estos son mecanismos para servir. El objeto fundamental es servir a la sociedad, claro, darle rapidez a la justicia, que los abogados se sientan eminentemente bien servidos y que traiga como consecuencia un beneficio para la sociedad. Muy bien, licenciado, vamos a hacer un corte más, si usted me lo permite, aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando con el licenciado Francisco Javier Gutiérrez Villarreal, consejero de la Judicatura del Estado, sobre su experiencia en esta importante función. Y bueno, vamos a hacer un corte recordándole que también tenemos un programa de radio en el 1510 AM, la radio alternativa de Radio Nuevo León. Tenemos el programa En el Tribunal, con temas también jurídicos para usted, para hacerle de su conocimiento de los derechos y obligaciones que todos tenemos. Recuérdelo, todos los miércoles a las 7:30 de la noche, en el 1510 AM, la radio alternativa, el programa En el Tribunal. Volvemos un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando con el licenciado Francisco Javier Gutiérrez Villarreal, consejero de la Judicatura del Estado, sobre su amplia experiencia en la abogacía, en la función pública, ahora como consejero de la Judicatura, precisamente función que concluye ya en este periodo de 2015, en este año 2015, y bueno, nos viene a compartir un poquito, muy poquito de su experiencia, porque realmente que es muy amplia y bueno, una hora no se alcanzaría para nada, pero estamos haciendo un gran resumen. Y uno de los puntos que usted mencionaba en la anterior corte, licenciado, precisamente era la investigación histórica, algo que yo pienso que todas las personas físicas o morales y todos los seres humanos, tanto como las empresas, instituciones, ya sean públicas o privadas, deben tener un referente histórico, es decir, saber quiénes son, de dónde vienen, porque al final de cuentas es la pregunta que todo hombre se hace, ¿no? Es decir, ¿de dónde vengo y para qué estoy aquí? Claro. Y bueno, yo creo que este esfuerzo ha sido pues encomiable por parte suya. ¿Cómo surge este proyecto de darle al Poder Judicial su historia? Licenciado, estando platicando con el señor presidente en esa época, José Luis Mancillas Ramírez, licenciado José Luis Mancillas, comentábamos sobre la necesidad de hacer un análisis, un estudio del Poder Judicial, de la justicia en Nuevo León en la historia. Y yo de audaz le dije, pues yo puedo empezar a hacer algo sobre el tema. Yo pensé, me voy a tardar 60 días, 90 días. No, me tardé casi un año y tuvimos la oportunidad de empezar a estudiar cómo era la justicia en Nuevo León en la época independiente, con las famosas audiencias, con los jueces de los pueblos que los nombraba la audiencia, y hicimos este libro. Si quiere me lo permite para que usted nos comente. Y ahí vienen atrás las sedes judiciales que ha tenido el Poder Judicial de Nuevo León. Sí, este libro de la historia del Poder Judicial, yo creo que es el primer libro realmente que se hace sobre nuestro Poder Judicial como tal, ¿no? Sí, licenciado. Nosotros nos pusimos a investigar y no había ningún dato estructurado del Poder Judicial y llegamos a la conclusión de que la historia del Poder Judicial de Nuevo León se inicia con don José Alejandro de Treviño y Gutiérrez hasta la época actual.
Hasta la época actual el último presidente es el licenciado Gustavo Adolfo Guerrero. Pero y analizamos también las sedes del Poder Judicial. Este libro contiene también cuáles sedes ha ocupado el Tribunal Superior de Justicia como sí, tal. Ha tenido varias sedes, desde la que menciona el maestro Israel Cavazos, quizás en el área donde está el antiguo Palacio Municipal de Monterrey. Él asemeja con una explicación que históricamente da, que era una casa modesta donde estaba el gobernador, el sacerdote y el juez, y la cárcel. Prácticos. Era una cosa muy modesta porque en Nuevo León pues no hubo oro en las montañas, era nomás la terquedad de la gente por querer vivir en libertad y en esta área que siempre atrae a la gente. Ahí fue la primera sede del Poder Judicial. Sí, una cosa muy interesante de nuestro escudo es que tiene unas flechas que había indígenas y que peleaban, ¿no?, constantemente con los... Dicen que Monterrey realmente se forjó en la sangre derramada por los colonos, porque no se quieren ir ahora porque como ya me atacaron y me mataron un pariente, ahora me quedo, y realmente sí, porque no había muchas cosas que... El problema es que aquí los indígenas nuestros no era un centro poblacional sedentario, eran trashumantes. Entonces eran indios apaches, comanches, boboles, como pescados, gualawis, y que eran trashumantes muy fuertes, muy vigorosos, pero sin la cultura de los mayas, de los aztecas, de los olmecas, de los toltecas, no. Pero muy agresivos, dicen. Eran sumamente fuertes, sumamente agresivos, y pues tal el Guajuco que peleó contra los arcabuces españoles y todavía herido y todo, seguía luchando. Entonces, aquí los colonos que vinieron a esta área sufrieron mucho para asentarse y sufrieron mucho para continuar viviendo, no obstante que había crisis muy fuertes de clima y de frío y todo eso. Y luego políticamente al primer fundador del nuevo Reino de León, Carvajal y de la Cueva, le hicieron un juicio y lo condenó la Santa Inquisición por sus antecedentes judaicos. Pero no hay que olvidar que los primeros fundadores de Nuevo León eran judíos sefarditas, españoles y portugueses. Este es el origen de la fundación de Monterrey. Y tiene en Monterrey algunas fundaciones y algunos problemas, y es hasta don Diego Montemayor, cuando ya se funda la ciudad de Monterrey, también expresan que era judío sefardita. Después de este gran esfuerzo, licenciado, un esfuerzo encomiable de parte suya, viene otro esfuerzo más, precisamente como que el segundo aire, ¿no? De este, pues yo creo que es imposible acabarse la historia, pero lo pone usted en otro libro más. Y luego hicimos este libro porque consideramos que había que complementar, y le pusimos Tribunal Supremo de Justicia de Nuevo León desde su instalación hasta nuestros días. Cómo se elegían a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y a los jueces. Se elegían por votación cada 2 años. Y los elegía porque había un poder electoral. Nuevo León ha sido uno de los pocos estados del país, quizás el primero y el único en su tiempo, que no tuvo 3 poderes, tuvo 4. Sí. Y el cuarto fue el poder electoral, que se organizaba por reuniones de vecinos, hacían un acta y eran los clásicos creadores del poder electoral, que se terminaba cuando concluía la elección. Sí. Entonces era un poder temporal, moral y vecinal. Lo hacían los vecinos, hacían el proceso electoral. Completamente democrático, ¿no? Como que completamente democrático, y por regiones y por sectores poblacionales. Me acuerdo mucho que este libro sale cuando celebramos nuestro primer aniversario de la instalación del Tribunal Superior de Justicia, que fue hace 2 años, en el 2012. Sí. 2012, y que precisamente fue para conmemorar ese 188 aniversario, ¿no? Sí. Porque la verdad la instalación, y es precisamente que lo comen de su instalación, porque debemos recordar que pues una vez que tuvimos nuestra vida independiente como mexicanos, pues como era una federación, los estados tenían que tener sus propios poderes y se tenían que instalarse, ¿no? Claro, pues 3 poderes, el legislativo, ejecutivo y judicial, y entonces los jueces
eran electos. Sí. Eran electos y como había fracciones o partidas judiciales o distritos judiciales ahora, encontramos, por ejemplo, en Villaldama, sellos de la época de la colonia, bien conservados, bien guardados, que ahí los pusimos. Sí, como parte Villaldama de la antigua Boca de Leones. Ahí se ve ahora. Y ahora es Villaldama. Entonces, ahí encontramos sellos que se utilizaban en todos los documentos oficiales. Y en ese tiempo a los jueces se les pagaba, a los de las fracciones, a través de cada hoja que le ponían el sello, recibían un ingreso, con lo cual se les pagaba a los jueces. Entonces, si no había movimiento, pues los jueces no recibían ingreso. Y es hasta Santiago Vidaurri cuando se empiezan a buscar pagarles un modesto sueldo a los jueces, que en los pueblos, al principio los jueces menores eran los presidentes municipales. Bueno, vamos a hacer otro corte más, para seguir continuando hablando sobre esta historia del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, que es muy interesante y que realmente nos da a todos los miembros de la Judicatura pues un gran orgullo saber y conocer cómo ha evolucionado este importante poder. Y bueno, nos da identidad. ¿Qué podemos decir más que eso? ¿No? Nos da identidad. Vamos a hacer un corte más aquí en Diálogos Judiciales, como le digo, recordándole a usted que pues tenemos esa página electrónica con importante información para usted, www.pjenl.gov.mx, o en cualquier buscador ponga usted el Poder Judicial de Nuevo León y encontrará toda la información del Poder Judicial, nuestro área de transparencia, las solicitudes que usted puede hacer para información pública, etcétera. Muchísimas cosas que le pueden ser útiles en su vida diaria. Volvemos un instante. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con don Francisco Javier Gutiérrez Villarreal, consejero de la Judicatura, que nos está platicando sobre su amplia experiencia en los temas de la vida jurídica, en temas de la vida de la función pública y ahora también los temas de la vida histórica del investigador, que se tiene que meter a los libros, licenciado, se tiene que meter a los archivos históricos, que no estaría fácil, tomando consideración de que pues es una historia muy prolija la de Nuevo León. Y bueno, comentábamos de los libros que se hacen también para el primer celebración de la instalación del Tribunal Superior de Justicia, que era Tribunal Supremo de Justicia en sus inicios, en el 188 aniversario, y en el año 2014 celebramos el 189 aniversario, pero ya celebramos el Día del Poder Judicial, y de nueva cuenta nos entrega usted una importante obra, que es precisamente esa que tiene usted en sus manos, ¿verdad? Pues le pusimos a este nuevo libro el título Nuevo León y sus juristas en la encrucijada de su historia, de la historia, de 1824 a nuestros días. ¿Por qué hicimos esto, licenciado? Lo hicimos porque había que rendir homenaje a los extraordinarios abogados que han transformado la vida real y política de México, de Nuevo León y de México. Grandes juristas, desde don José Alejandro Treviño Gutiérrez hasta los grandes maestros que tenemos en la actualidad, han servido para conformar la vida de Nuevo León y de México. Y ahí quisimos hacer un reconocimiento a los directores de las Facultades de Derecho de la Universidad y de otras facultades, de la Universidad de Nuevo León y de otras facultades, a los magistrados y jueces que ha tenido Nuevo León, gran prestigio, a los gobernadores juristas, empezando por el primero egresado de la Facultad de Derecho, don José Nepomuceno de la Garza Evia, que fue el primer gobernador que, siendo presidente del Tribunal Superior de Justicia y en la lucha con los norteamericanos, dejó el tribunal como presidente del tribunal, aceptó ser gobernador y se enfrentó, siendo un distinguido abogado, se enfrentó a la lucha contra los norteamericanos. Y así como él, tenemos muchos abogados que accedieron al gobierno del Estado para defender las instituciones de Nuevo León. Y ahí pusimos la historia de los abogados gobernadores, de los abogados juristas, de los teóricos del derecho y también de los abogados postulantes. Son muchos, pusimos algunos que tuvimos acceso
pero queríamos que no se olvidaran sus nombres, porque le han dado mucho a Nuevo León. En esa foto, licenciado, Sí. Quisimos mostrar... Muy interesante la portada que le iba a comentar. A mí me gustó mucho porque refleja un periodo de nuestra historia, ¿no? Refleja un juicio oral militar que le hicieron al general Pablo A. González cuando se levantó en armas allá por 1920, y lo sometieron a juicio, lo condenaron a muerte, pero le aplicaron el perdón y se fue a vivir a Estados Unidos. El general Pablo González fue un brillante político y militar neoleonés, y ahí el que lo defendió fue un abogado de nombre Virgilio Garza. Quizás haya sido el padre, no lo sé, de don Virgilio Garza, un distinguido abogado de la cervecería, y abuelo quizás de la persona que dio la foto, don Virgilio Garza, que en paz descanse, al Fondo Editorial Nuevo León. Pero ahí se ve el teatro rebosante de gente y está siendo juzgado por un jurado militar. Excelente. La verdad es que este libro recoge grandes apartados de la historia. Yo creo que cada hombre es una historia, y bueno, cada jurista por lo tanto también tiene mucho que decirnos y mucho que contarnos, ¿no? Licenciado, desafortunadamente el tiempo pues corre muy rápido, el programa está dando su tiempo, pero es importante de comentar también que dentro de estas páginas de estos libros y de entre las que vendrán seguramente en el futuro, pues vienen muchos casos que podemos contar, ¿no? Vienen muchos casos ejemplares, tradicionales. El famoso caso del asesinato de la casa de Aranberry, que ya se hizo un libro, una novela sobre eso. Sí, el crimen de la calle de Aranberry, que fue un crimen de lo más connotado y famoso en su época, según lo platicaban los historiadores y nuestros padres, y también un juicio al niño Fidencio por el ejercicio indebido de la profesión de medicina, sí, donde fue el juicio nunca se concluyó, porque a la hora de declarar, el niño Fidencio declaró que él no ejercía la medicina, que él nomás recomendaba test y que no era responsabilidad de él, nomás recomendaba, siendo la verdad que él llegó a tener 10, 12 mil o 15 mil gentes en su lugar que lo iban a ver para que los curara. El prodigio de Espinazo. ¿Verdad? El prodigio de Espinazo. Y hay muchos juicios de Cadereyta, de Linares, de Doctor Arroyo, de Villaldama, que los juicios, licenciado, traen un sustrato de lo que era la época, el derecho y la familia de Nuevo León. Por eso los juicios de divorcio, los juicios testamentarios y los juicios de pleitos de terrenos y todo eso reportan un poco de la historia, y por eso son importantes. Y nosotros en el Poder Judicial tenemos un archivo histórico extraordinario, con muchos expedientes, donde se refleja la vida de Nuevo León. Y en este último libro mencionamos el Colegio de Abogados de Nuevo León, que fue el primero, y el apoyo que dio el Colegio de Abogados de Nuevo León en su época para que se creara el Poder Judicial, para que se creara la primera facultad, el edificio de la Facultad de Derecho. En fin, han aportado mucho y hemos tenido distinguidos y brillantes abogados al servicio de Nuevo León. Me imagino, licenciado, que este esfuerzo de dar a conocer la historia del Poder Judicial de Nuevo León, de los casos que se mencionan, bueno, que nos han sido pues por parte de nuestra historia, pues continuará ahora que usted concluye esta función como consejero de la Judicatura. Ponerse a investigar como que le pone a uno un interés extraordinario, y hay muchas cosas que hay que seguir investigando, porque yo puedo decir, compañero Mauro, con toda franqueza, que en Nuevo León tenemos gente de gran trayectoria, tanto maestros como abogados postulantes, que luchan en contra de todo el mundo para buscar un hecho fundamental: la libertad de la persona, la dignidad de la persona y el derecho de la persona a que se le aplique la ley. Y hay abogados que en sus juicios luchan contra un universo de problemas, y ellos, creyendo en la ley, creyendo en la Constitución, creyendo en el derecho y creyendo en los jueces, realizan esta función con independencia, con libertad y con dignidad.
Excelente, licenciado. Bueno, desafortunadamente el tiempo pues, se nos agota. Licenciado, díganos un comentario final, ¿qué podemos esperar para después sus proyectos personales en este Pues tema? Nunca terminamos de aprender. Claro. Decía, Sí. perdón que le interrumpa, decía un ministro, ministro Góngora, que los abogados no se mueren, ¿verdad? Que los abogados pues, se van difuminando poco a poco nada más. Se van perdiendo como las naves, como No, las que no nubes. se retiran ni se mueren, se van difuminando Sí, poco a sí. poco. Y así Sí, parece así ser, es. ¿no? Sí. Sí, ojalá y que tuviésemos mayor información de los grandes abogados de la historia. Tenemos información a veces muy esporádica, como de Lázaro Garzayala, Ajá. de un sinnúmero de abogados del 1880, no se escribía mucho, y son biografías interesantísimas. Claro. Interesantísimas, sobre todo porque sirvieron mucho a Nuevo León para cómo vivíamos. Como la época de la intervención francesa, aquí entraba el ejército imperial, quitaba al gobernador y quitaba al presidente del tribunal y ponía a otros, y llegaban las fuerzas republicanas y quitaban al gobernador imperial y al presidente imperial y hacían elecciones y se volvía a reinstalar. Nomás quiero, como último, quizás sería importante recalcar que los puestos más fundamentales en la vida de Nuevo León, aparte del gobernador constitucional del estado, era el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Muy bien. Bueno, licenciado, muchísimas gracias por haber dado este programa que es muy interesante y que realmente refleja su gran labor y la cual felicitamos y agradecemos todos los miembros del Poder Judicial del Estado. Quiero agradecer al licenciado Mauro y a los miembros del Canal 28 la oportunidad que me dieron de expresar algunos comentarios. Sí, y que no será la última porque seguramente lo vamos a invitar y no esperamos que se niegue como nunca lo ha hecho a probar de su conocimiento jurídico. Muchísimas gracias. Gracias, licenciado, muy amable. Y sobre todo, muchísimas gracias a usted que hace posible este programa de Diálogos Judiciales. Nos vemos en la próxima sesión. Muchísimas gracias.